Un saludo a todas, todos y todes. Bienvenidos a un capítulo más de Latinoamericanas aquí por Capital 21. Hoy queremos traerles un tema que está justamente en debate durante los últimos años y que no va a dejar de estarlo, con el que tenemos que familiarizarnos. Hoy vamos a hablar de la guerra judicial o lawfare en América Latina y la proscripción de actores y protagonistas de la política de la región. Así que no te vayas, enseguida te traigo lo que arde. El término lawfare no es un concepto jurídico en el ordenamiento español, sino un término importado del mundo anglosajón y construido con los términos law, ley y warfare, guerra. Fue acuñado en 2001 por el coronel estadounidense Charles Dunlap, quien lo definió como el uso de leyes para debilitar o deslegitimar a un adversario. En el contexto de América Latina, este fenómeno se refiere al uso indebido e ilegal del sistema judicial para alcanzar objetivos políticos y deslegitimar adversarios, constituyéndose en una herramienta de control social y represión política en varios países de la región. Los casos más emblemáticos de guerra judicial en América Latina incluyen el juicio y prisión de Lula da Silva en Brasil, la destitución de Dilma Rousseff y la persecución judicial contra líderes progresistas en la Argentina, como Cristina Fernández de Kirchner, que lleva más de 600 procesos judiciales en su contra, y la reciente declaratoria de inhabilitación política de por vida. En Ecuador, Rafael Correa Delgado con sentencia por influjo psíquico. En Bolivia, contra Evo Morales. En Chile, contra Daniel Jadue. O en Perú, el caso de Pedro Castillo. Sumados a decenas de casos de judicialización y de montajes mediáticos. Estas acciones no solo buscan desmantelar las estructuras institucionales construidas por gobiernos de izquierda o progresistas que promovieron políticas redistributivas y de justicia social, sino que también tienen el objetivo principal de disciplinamiento de las fuerzas populares transformadoras o revolucionarias. En el fondo, esta estrategia no es más que una manifestación de la injerencia de las élites económicas, mediáticas y políticas que buscan mantener su hegemonía. Un aspecto esencial del lawfare es su relación con los medios de comunicación, el despliegue de campañas mediáticas y sistemáticas que acompañan y preceden los procesos judiciales, la construcción de narrativas que demonizan a los líderes de izquierda y que forma parte de un plan orquestado que busca justificar la represión judicial y con ello la proscripción política. Al tratar a figuras como Lula, Rafael o Cristina como criminales, se desvía la atención de las causas estructurales que enfrentan las sociedades en América Latina, tales como la pobreza, la desigualdad y la corrupción sistémica que irónicamente a menudo beneficia a quienes utilizan el Estado de Derecho como un arma política. Esta táctica de deslegitimación política tiene el potencial de generar un clima de miedo en el que la sociedad civil se autocensura, temerosa de represalias legales o mediáticas. Más preocupante aún es que el lawfare encuentra ecos en sistemas judiciales que en lugar de proteger los derechos humanos y garantizar la justicia, se convierten en instrumentos de control y partidos políticos. La independencia judicial se ve socavada y los jueces que actúan bajo presión de grupos de poder se convierten en cómplices de un sistema que prioriza la polarización política sobre la justicia. Es imperativo desde la izquierda crítica que se visibilicen estos mecanismos de opresión y se luche por una reforma integral del sistema judicial en América Latina. México dio el primer paso, pero las defensas de las democracias requiere también de un compromiso real para desmantelar estas prácticas tóxicas que, disfrazadas de legalidad, afectan profundamente la voluntad popular y atentan contra los principios democráticos fundamentales. La guerra judicial no es solo una cancha de batalla legal, sino es un conflicto político que trasciende la esfera judicial e impacta drásticamente en la vida cotidiana de millones de personas. Defendernos de esta forma de agresión e injerencia se convierte en una tarea urgente para todos aquellos que creemos en un futuro más justo y equitativo para nuestra región. Y bueno, para profundizar este tema, no te vayas porque seguimos en este espacio de debate con Latinas Incorregibles.
Como siempre, en nuestra sección Latinas Incorregibles, hoy nos acompaña una invitada muy especial, que la verdad nos da muchísimo gusto tenerla aquí. Ella es Georgette Ramírez Curi, le cuento un poquito, es analista de políticas y geopolíticas en América Latina, investiga temas como lawfare, Estado, dependencia y nuevos paradigmas sur-sur. Es licenciada, maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, es docente de la misma universidad y en la red de posgrados de Claxo. Además, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras mexicano, así como de la Red en Defensa de la Humanidad en el capítulo México. Y sus investigaciones se vinculan con grupos de trabajo de América Latina, destacando el Observatorio de Lawfare, del que es colaboradora. Georgette, qué gusto tenerte aquí. Gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, mucho gusto estar aquí con ustedes. Y ya, porque hay que arrancar, entrar directamente en materia, ¿cómo podemos entender el lawfare y la guerra judicial en América Latina? Que aunque es un término que oímos muchísimas veces en las noticias inclusive, pues a veces la gente no alcanza a comprender los detalles de lo que significa la guerra judicial o jurídica en América Latina. El lawfare es un arma de guerra estratégica que se ha puesto en práctica o que va en contra de un objetivo en específico. Es decir, primero se ubica un objetivo y entonces se va en contra de ese objetivo político. Es una estrategia que se ha utilizado mucho en este siglo XXI, justamente es como para continuar la guerra, la injerencia estadounidense, como lo vamos a ir platicando, a partir de estos contextos democráticos, ¿no? Es decir, ya se quedó atrás los momentos de dictaduras militares, de tanquetas en la calle, y entonces para adaptar estas estrategias injerencistas, principalmente política y geopolítica, en América Latina, se ha sofisticado y entonces ahora la ley se usa en contra de enemigos políticos muy claros, ¿no? Yo digo siempre que hay como tres momentos en la historia reciente, digamos, de dictaduras, ¿no? La dictadura militar que la acabas de mencionar y por eso justamente se me viene a la mente esta como gráfica caracterización. La dictadura militar de los 70 y los 80, donde la tanqueta, la metralleta acababa y aniquilaba con el opositor político, con el antagonista. En los 90 tuvimos una dictadura económica, financiera, comandada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y arrancamos el siglo XXI con la dictadura judicial, la guerra judicial. Muchos dicen que hay que analizar justamente el tema del inicio de la guerra judicial desde el propio caso del desafuero del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Otros dicen que más bien eso fue como un primer intento, pero que luego se fortalece en las salidas y en los golpes que dieron contra Zelaya y contra Lugo. Sí. Pero ya cuando vemos el contexto justamente de una aplicación mucho más perfecta, son los casos de América Latina y que arranca justamente con el tema Odebrecht, que además, ojo, no olvidemos que el informe Odebrecht viene de Washington, entonces hay que ver todas esas particularidades. Georgette decía bien, bueno, veamos qué tiene que ver Estados Unidos en esto y sobre todo cómo va confabulándose justamente esta herramienta en contra de estos líderes de izquierda. Sí, así es. Digamos que es equivalente hoy el Poder Judicial al protagonismo que tuvieron las Fuerzas Armadas precisamente en las dictaduras militares, ¿no? Así como hubo un proceso de estandarización de las Fuerzas Armadas a lo largo del siglo XX, bueno, de la segunda mitad, también en lo que desde los años 90, o sea, desde la posguerra fría, del 89 para al presente, vemos cómo se han estado estandarizados los procesos judiciales y cómo también mediáticamente ha habido toda una construcción de la ley y el Poder Judicial como quien determina, quien tiene la última palabra, ¿no? Y lo vimos desde, por ejemplo, en los años 90, todas estas series de La Ley y el Orden estadounidenses que se replicaban en todo el continente. Hasta hoy. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, es tremendamente ideológica esa agenda, como desde los años, toda la década de los 90, empezó a colocarse en el sentido común de las personas y cómo eso se ha ido sofisticando. Evidentemente, sí, como decía Gabriela, eso ha tenido un progreso, ¿no? Un desarrollo. Y, por ejemplo, en el caso de México, sí ubicamos como precedentes el caso precisamente de la judicialización en contra del, bueno, entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, que después fue presidente de México, pero también lo vemos con algunos formadores de opinión pública.
en los primeros años de este siglo, ¿no? Entre el 2002, 2004 hasta el 2014, 15 más o menos, en donde se sientan esas bases, ¿no? Para hacer una judicialización de la política y a través del Poder Judicial criminalizar ciertos bandos o cierta opinión pública, ciertos liderazgos de opinión pública, liderazgos políticos, incluso sectores enteros, como lo vamos a ver después en el caso de Ecuador, por ejemplo, con el llamado lawfare recargado, que es un lawfare aplicado masivamente a sectores importantes, ¿no? de las militancias políticas de izquierda. Lo mismo va a estar pasando en El Salvador, en donde hay una persecución muy fuerte también a grupos importantes de militantes, pues, que durante décadas lucharon muy arduamente por los cambios sociales en ese país, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver progresivamente. Sí podemos ubicar esos precedentes en México, hablando particularmente, y a lo largo de la historia vemos cómo a partir del lawfare, en este siglo XXI, es como se van instalando los golpes de Estado, ¿no? Los golpes que ya no son golpes militares, ahora son golpes llamados blandos, que se dan a partir de toda una red de mediatización y judicialización. Que de blando no tiene mucho, digamos. Son agresivos. Sí, bueno, obligas igual a los pueblos a que no se respeten sus decisiones electorales. Sí. Creo que con la explicación que nos has venido dando va quedando mucho más claro, pero me gustaría abiertamente que nos contaras si puede haber lawfare contra políticos de derecha, ¿no? Claro, si ves que está implicado los medios de comunicación, los bancos, parece que la respuesta es obvia, pero es que justo como siempre intentan robarnos el sentido común, claro, ¿no? ¿Hay lawfare contra la derecha? Desde mi punto de vista, no. Es muy importante tener en cuenta que todo es objeto de disputa, ¿no? O sea, hoy todo es objeto de disputa ideológica, desde las cosas materiales, territorios, países, recursos estratégicos, hasta justamente la batalla de las ideas, que está sobre todo en estos años muy en boga, con las redes sociales, con la mediatización de absolutamente todo. Y las derechas evidentemente también están disputando este lawfare como un discurso, ¿no? Como para defender casos como lo que está pasando hoy con Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. Sí. Una persecución política. Exacto. Yo también soy perseguido. Sí. Etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, evidentemente no. ¿Por qué digo que no podemos hablar de lawfare en estos casos como en contra de la derecha? Porque el lawfare no opera. O sea, si vemos que tiene un desarrollo histórico de al menos hasta ahora un par de décadas o casi 3, esto no es una cosa sencilla, es una cosa compleja, es un entramado, es una red de diferentes agentes, actores políticos, ¿no? Yo creo que podremos ubicar, como para ayudar a entender mejor, 5 grandes agentes, ¿no? Que son los medios de comunicación, por supuesto, en primer lugar, y ya de ahí ya hay una contradicción si se quisiera pensar el lawfare en contra de las derechas, porque los medios de comunicación... ¿A quién pertenecen? Claro, están profundamente monopolizados, ¿no? O sea, si en el mundo las llamadas agencias internacionales son 5 grupos, 6, 7 cuando más, en manos de capital monopólico de los principales países, o sea, los países con más dinero, ¿no? Capital financiero, etcétera, del mundo. Entonces, ya, digamos, desde los medios no hegemónicos alternativos es muy difícil instalar en la agenda pública temas de ese tipo, o sea, con esos alcances, ¿no? Entonces, ya por ahí no se podría construir unos casos de lawfare en contra de gente derecha. Ese es el primer agente, los medios de comunicación. El segundo sería el Poder Judicial, por ejemplo. No estoy diciendo que sea en ese orden, ¿no? Okay. Digamos que es una red. El tercero sería el Poder Económico, que ustedes vean cómo no es que estén aislados el Poder Judicial del Poder Económico de los medios de comunicación, está todo justo articulado. Y otros 2 muy importantes que tienen que ver con estos contextos de democracia, que son las organizaciones de la sociedad civil, que también me parece muy llamativo, por ejemplo, en el caso de Ecuador, como este gobierno actual ha estado duplicando, triplicando el financiamiento, o sea, el acceso del financiamiento por parte de agencias de gobierno estadounidenses a organizaciones de la sociedad civil. Sí. Hay periodismo independiente, llamado independiente, y también están los organismos autónomos. No sé cómo se les conoce en los diferentes países, habrá diferentes nomenclaturas, sí, pero se trata de estos organismos, en México son los organismos constitucionalmente autónomos, que son como estas derivas, digamos, del proceso de desmantelamiento del Estado,
en donde se empiezan a hacer concesiones. Por ejemplo, en México existe el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es decir, a partir del proceso de desmantelar el Estado, desde el neoliberalismo, van quedando como en pedacitos quién se encarga de los recursos estratégicos, las telecomunicaciones, la infraestructura, recursos petroleros, recursos hidráulicos, y entonces como ya toda esa dispersión ya no está en manos del Estado, sino que muchas veces en manos de intereses privados. Y entonces esos también son agentes que operativizan mucho el proceso del lawfare. El inicio del siglo XXI para América Latina significó también un cambio de esos paradigmas. Es decir, veníamos justamente con una crisis del neoliberalismo de finales del siglo XX que justamente te puso una crisis multidimensional. Y el siglo XXI, digamos, se consolida una tendencia de gobiernos que privilegian lo público, que empiezan a transformar desde lo público, que ponen al ser humano por sobre el capital, que ponemos la redistribución de la riqueza como arma fundamental para romper el tema de las desigualdades estructurales. Y viene una serie además de articulaciones regionales. Yo siempre digo que lo que no nos van a perdonar en la región fue haber dado vida a la UNASUR, darle más vida al Mercosur, a la CELAC, es decir, demostrar que América del Sur podía ser un bloque. Sí. Un bloque no solamente coincidencia de ideas políticas, sino también de muchas acciones. Producto de eso, pues siempre lo hemos dicho con mucho orgullo, cerca de 70 millones de latinoamericanos y latinoamericanas salieron de la pobreza. ¿Qué más pragmático que eso puede existir? Y por eso viene una represalia y una arremetida, porque además sabían que en las urnas la gente seguía votando por los gobiernos de izquierda, por los gobiernos progresistas. Entonces no tuvieron otra cosa que inventarse la guerra judicial, pero arranca este tema de la corrupción. Y te agradecemos mucho por graficarlo y aclarar, a ver lo que decía Dani, ¿por qué un político de derecha no podría sufrir, porque claro, es contradictorio que pueda sufrir guerra judicial, justamente porque es combatir o quién defiende el status quo y quién combate ese status quo para poder transformar las cosas. Y el primero en lista fue Lula da Silva con el tema Odebrecht. Y nos veíamos siempre, y recomendadísimo, vean por favor un documental que es muy importante para comprender cómo actúa esta triangulación que es Al filo de la democracia, donde ven al juez, al fiscal más bien dicho, acusador de Lula, que le decía, es que este departamento es la prueba. Y claro, la defensa de Lula decía, pero ¿cómo va a ser una prueba si no está a nombre de Lula, ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de su grupo cercano? Sí. Exacto, dice por eso. Por eso mismo, porque no está relacionada, esa es la prueba de la corrupción. Y bueno, meten preso a Lula, le quitan sus derechos políticos, dan el golpe contra Dilma y asume la derecha, ¿no? Y el mismo juez que sentencia a Lula luego es ministro de Justicia de Bolsonaro. Sí. Bueno, ¿cómo desmantelas eso? ¿Cómo se logró desmantelar esa situación en el caso de Lula? Que bueno, luego siguió justamente para demostrar en la región que eran montajes judiciales. Sí, yo creo que precisamente está en la clave en esta contradicción del neoliberalismo con la corrupción, ¿no? Porque de hecho fue el neoliberalismo, la política neoliberal, la que comenzó a desmantelar al Estado y por lo tanto dar concesiones. ¿A quién? A privados, ¿no? Después, claro, existe un Odebrecht, ¿por qué? Es una empresa transnacional privada, pero eso tiene que ver con justamente la concesión o la cesión del sector de infraestructura, que es un sector estratégico muy importante, por cierto, el que ahora es el que protagoniza las causas del lawfare en América Latina. Y se acusa al Estado, digamos, de corrupción, pero nunca se piensa en qué hicieron todos estos agentes privados y cómo usurparon, digamos, funciones públicas del Estado en el neoliberalismo, ¿no? Entonces es precisamente a partir de la corrupción que se cae todo este discurso. Evidentemente no es un proceso fácil. Al final, Lula da Silva estuvo más de 500 días preso, sin culpa, o sea, sin probar las causas por las que lo estaban acusando, efectivamente con ninguna prueba en mano. Y también tiene que ver, hay que señalarlo, no es nada más como que caiga el propio sistema por sus contradicciones, tiene que ver sí con que se denunció desde la sociedad civil todas las violaciones al debido proceso, que fueron causas inventadas, que a lo largo de los años se probó que no tenían, o sea, que eran eso, causas inventadas. Igualmente las campañas por ejemplo, el periodismo de investigación, en el caso de Intercept en Brasil, que ha hecho todo que incluso le llaman el vasallato, ¿no? Todo este vaciamiento discursivo y una difusión muy importante de denuncia de estas injusticias y también las resistencias en las calles, evidentemente
demuestran que finalmente, a pesar de toda la campaña política en contra de un liderazgo como el de Lula da Silva, no se perdió la batalla, ¿no? No se perdió la esperanza y que finalmente, bueno, el hecho de que hoy Lula esté nuevamente en la presidencia, con todas las dificultades que ha implicado, sí significa que se pueden revertir esos procesos y se pueden ganar esas batallas con resistencia en las calles, con periodismo de investigación, es decir, echando mano de todas las trincheras que se tengan a la mano, ¿no? Por eso es muy importante seguir disputando estos espacios. Por ejemplo, este periodismo independiente sí puede ser independiente, pero hay que diferenciar ese periodismo pseudo-independiente, que en realidad es financiado por organismos internacionales, Estados Unidos, etcétera, de un periodismo independiente que busca hacer investigación desde una perspectiva muy crítica y que está en busca de, en última instancia, de la verdad y la justicia. ¿Qué es lo que no hace el sistema judicial, ¿no? Me gustaría enfatizar en esto que dijiste, y creo que lo hemos repetido varias veces en este espacio, y es que cuando hay un desmantelamiento de un servicio público, hay que preguntarse a quién está beneficiando, ¿no? Porque siempre hay un privado detrás que viene a suplir esa supuesta necesidad no cumplida por el Estado, ¿no? Y convencen a la gente de lo malo que es lo público. Sí. Y mencionabas que hoy el territorio de disputa son los recursos estratégicos, ¿no? Lo estamos viendo en Bolivia, que lo que han querido parecer una pelea entre compadres, que ya no se caen bien, pues tiene que ver más con una disputa de un modelo de quien se quiere apoderar de los recursos de Bolivia y de un liderazgo que busca que esos recursos sigan siendo del pueblo boliviano, como está igual puesto en la constitución de ese país. ¿Por qué dices que hoy es un territorio de disputa para el lawfare? Creo que es una cosa bien interesante para contarle a la gente. Sí, es que justo todo el avance del neoliberalismo lo que hizo fue privatizarlo todo o casi todo. Pensábamos que todo, después vinieron los ultraliberalismos y vimos que no, que se podía todavía privatizar más. Sí. Pero yo digo que, o sea, como más, digamos que si pensamos en varias capas, la que está al final de todo es lo privado contra lo público. Y es esa disputa, o sea, en la que todo entra, los recursos estratégicos, ¿para qué? Para manos privadas o para beneficio de las mayorías de nuestras sociedades, ¿no? Y entonces, en ese sentido, justamente lo que lawfare ha hecho es ir en contra de esos proyectos populares que están en busca de una recuperación de lo público, ¿no? Sea el petróleo para Ecuador, para México, sea el litio para el pueblo boliviano, sea la reserva de presal para el pueblo brasileño, en fin, ¿no? Además, América Latina, pues somos una región que tenemos muchísima riqueza de biodiversidad, de los hoy llamados recursos, muchas riquezas naturales, y por eso hemos sido también históricamente una región en disputa, ¿no? Venezuela, que tiene todo. Claro. Petróleo, oro, agua, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Sí, está imposibilitada de realmente desarrollar un proyecto con toda esa riqueza, ¿no? Socializada, digamos, distribuida a toda la población, precisamente por este otro tipo bueno, que ahí no es lawfare específicamente, pero muchos tipos de ataques, ¿no? De medidas unilaterales que al final bloquean y sí recortan muchas posibilidades de un intercambio mundial que posibilite una mejora de condiciones a partir del usufructo de las propias riquezas que tiene Venezuela, ¿no? Y eso pasa mucho. Y incluso no se necesitan tener, digamos, discursos muy radicalizados, como el caso de Venezuela, que es el más, ¿no? Hoy basta en América Latina con hablar de soberanía sobre los propios recursos para que ya tengamos estos atentados y estas vulneraciones al Estado de Derecho, que al final es lo que representa el lawfare. O sea, ya no importa, o sea, al lawfare ser una estrategia de guerra, en la guerra todo se vale. O sea, ya no importa si es ilegal, no importa si es un abuso del derecho, un abuso de las constituciones, de los códigos penales, judiciales de cada país. Eso no interesa, lo que importa es ir en contra de estos objetivos, ¿no? Que son estos proyectos, para hacer énfasis, estos proyectos populares de recuperación de lo público. Ahora, dentro de eso, el lawfare puede ir en contra de una persona, liderazgos políticos carismáticos, o puede ir en contra de sectores. Eso ya se ha ido adaptando. Es decir, este éxito, ¿no? del lawfare en su sofisticación tiene que ver también con el pragmatismo del que Estados Unidos se caracteriza, ¿no? Y también por ahí es como muy evidente que viene de ahí.
Exactamente, yo quería ir como eso porque decíamos, a ver, ¿quién necesita entonces y a qué corresponde esas transnacionales que están con toda la fuerza disputando los recursos naturales de la región, especialmente del sur? Lo necesita justamente quien quiere mantener la hegemonía y en este caso frente a un cambio global económico tan fuerte como hemos tenido, especialmente en la última década, donde vemos economías que van tomando cada vez más fuerza, Estados Unidos cada vez más debilitado. Siempre decimos es increíble porque el mayor deudor de China es justamente Estados Unidos, tiene la mayor cantidad de deuda, es decir, es una economía y recientemente la semana anterior que escuchábamos a Dilma Rousseff, que es la presidenta del Banco de los BRICS, decir, no, vamos a fortalecer la comercialización en moneda local, por fuera del dólar. Entonces eso quiere decir que Estados Unidos se convierte cada vez más en este actor desesperado por tratar de mantener esos recursos para su sobrevivencia económica. ¿Cómo tiene que ver directamente la política del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica con el mecanismo y la implementación del lawfare en la región? Esto es muy importante porque, bueno, desde históricamente Estados Unidos nos ha considerado como su patio trasero. Somos parte de su política doméstica. Eso está demostrado, ¿no? Incluso lo dicen todo el tiempo y dentro de sus políticas públicas está la consideración respecto a América Latina en términos de seguridad nacional. Es decir, el discurso de seguridad nacional de Estados Unidos es asegurarse para sí lo que necesite, ¿no? Y a nombre de eso le llama minerales críticos ahora al litio y todo esto, cobalto y todos estos minerales de nueva generación que se utilizan para la nanotecnología, para el complejo industrial militar, también hay que decirlo. Es muy importante eso. Y también en términos de mercado, ¿no? Creo que ahora podemos ver cada vez con mayor claridad cómo aunque sean pocos, o digamos minorías, los países de derecha en América Latina, son muy funcionalizados como mercados de armamento. Pasa en El Salvador hoy, pasa en Argentina, pasa en Ecuador. Y también como, digamos, brindadores, ¿no? O suministradores de estos recursos precisamente. Entonces lo que vemos es que a título del proyecto estadounidense como de gobierno de Estado, en realidad están ellos participando directamente en la defensa de sus propios intereses privados, ¿no? Lo vemos con igual los medios de comunicación, estas grandes empresas, lo vemos con el financiamiento tan grande que hace la USAID, no solo la USAID, la NED, muchas otras instancias que son directamente del departamento estadounidense. Y cómo tienen, claro, ahora en estas últimas décadas en donde lo que operativiza es el soft power, es decir, ya no es la guerra, sino ahora es lo ideológico, lo que decíamos de las series de televisión, de los programas, o sea, el sentido común está en el centro de lo que les interesa, porque más allá de lo económico, como dicen, es una economía en decadencia a todas luces. Sin embargo, como decimos en México, dan patadas de ahogado en el sentido de que pues están aferrándose a lo último que les queda, que es un discurso ideológico proestadounidense, todavía muy instalado en América Latina. Eso creo que lo podemos vivir cotidianamente. Y entonces a partir de ahí ven cómo hacer, digamos, por varios frentes, mantener esa ideología, esa identidad con el proyecto del American Way of Life, ¿no? Con el proyecto estadounidense como proyecto occidental, como proyecto de modernidad, democracia, capitalismo, etcétera, etcétera. Aunque cada vez sí lo que les queda va siendo solo ese discurso, porque hay un vaciamiento material de todo lo otro que estaba alrededor, ¿no? Pero bueno, sobre todo en tiempos de guerra, yo creo que eso hay que decirlo, el petróleo sigue siendo el recurso que más se ocupa para mantener este orden de cosas. Y en América Latina tenemos las mayores reservas, además de los países árabes, pero en América Latina no solo está eso, están, como decía, los minerales de nueva generación, tenemos las mayores reservas hídricas, tenemos mucho gas, en fin, además de la fuerza de trabajo, barata, etcétera. Entonces, sí, América Latina sigue siendo una región en disputa y eso hace también que sea como muy activa también como blanco de ataques por parte de Estados Unidos y ahora en este soft power, ¿no? ¿Qué papel juega en todo este entramado? Ya mencionaste como 5 grandes agentes, los organismos internacionales, ¿no? Tenemos nuestra Organización de Estados Americanos, Defensora de la Libertad, ¿no? Que nos señala cómo debemos elegir a las y los gobernantes, bueno, mejor si son los y no las, que nos señala cuáles son los términos de democracia que deberían ser válidos para América Latina.
¿Qué pasa con los organismos internacionales? Los organismos internacionales, digamos, no se pronuncian en contra del lawfare, ¿no? Ni siquiera lo denuncian. O sea, si han sido organismos que en los últimos años han demostrado su ineficacia, su incapacidad de detener una guerra directa, abierta, a todas luces, pues menos con el lawfare, ¿no? Que es como claro, es difícil, ha costado su tiempo desmantelarla, ¿no? O sea, desmantelarla en el caso de Brasil, pero muchas veces ni siquiera se logra denunciar porque no son términos fáciles y porque es un proceso que pasa tan complejo y va variando de un país a otro, aunque claramente hoy podemos ver toda un patrón, ¿no? Si vemos cómo se aplica sistemáticamente, varía mucho y se adapta a los contextos locales nacionales. Entonces eso es mucho más difícil como poderlo leer desde el sentido común, ¿no? Por eso es importante también como de vez en cuando adentrarse un poco más en cómo es todo esto, ¿no? Y ya hay producción, aunque muy reciente, claramente es apenas una agenda de investigación en construcción. Sí es muy importante, no solamente en términos académicos de entenderlo, sino en términos de denunciar todo este proceso del lawfare, ¿no? Y creo que en eso justo las redes sociales, mucha gente influencer en América Latina ha hecho un trabajo muy importante de difundir esto. Digo, yo creo que es positivo que el lawfare esté en boca de todo el mundo, aunque ya después nos demos a la tarea de entender cada vez mejor qué pasa y definir este tipo de cosas. Lawfare contra la derecha, bueno, no, contra las izquierdas, sí, lo vemos todo el tiempo, pero... Y creo que también esta como efervescencia desde lo social, desde las instancias alternativas de medios de comunicación, de pensamiento crítico, de prácticas políticas locales, comunitarias, cobra mucho más fuerza precisamente porque como por este vacío que dejan los organismos internacionales que no se pronuncian con eso, ¿no? Y en el caso específicamente de la OEA, pues es peor, no solamente no se pronuncia en contra del lawfare ni en contra de los golpes, se presta, sino que se presta a eso y ha sido utilizada como una plataforma para legitimar los golpes blandos. Y eso también hay que denunciarlo. Oye, y además, viendo el mapa, digamos, de la región, y los hemos pronunciado, los decíamos en Lo que Arde, los vemos, bueno, Dani tiene una camiseta ahora puesta justamente con los ojos de Rafael Correa, de este famoso influjo psíquico. Bueno, vemos el caso de Lula, de Rafael, de Evo, de Pedro Castillo, etcétera. Pero hay un caso particular que además hace pocos días lo acabamos de ver, que es el de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Y es una persona que además ha acumulado cerca de 700 procesos judiciales. Y ahora acaban de darle una sentencia donde yo digo, ponen los años de prisión. Es como el mismo caso de Rafael. Rafael Correa está juzgado por 8 años de prisión, pero tiene 25 años de inhabilitación política. Y quiero hacer énfasis como en esa particularidad. ¿Por qué? Por el delito de influjo psíquico. Ya. Averigüen realmente qué significa influjo psíquico y van a ver que es un mamotreto, que es un montaje. Pero en el caso de Cristina dicen 6 años de prisión, ok, pero inhabilitación política de por vida. En estos dos ejemplos nos damos cuenta entonces que el objetivo de la guerra judicial es la proscripción política de quien está dirigida justamente la guerra judicial. Pero además en el factor Cristina Fernández de Kirchner, que es un factor muy particular porque además es mujer. ¿Qué factores ves tú justamente en esto? Me reía porque los opinólogos salían y decían que ya no, ¿por qué sale al balcón? No debe salir al balcón. ¿Pero por qué baila? ¿Pero por qué saluda? ¿Pero por qué se peina? O sea, ¿qué factores podemos identificar justamente que no son de los otros compañeros, ¿no? Que son compañeros que están judicializados, que igual han acabado la vida de sus familias, de compañeros, de grupos políticos. ¿Pero qué pasa con el caso particular de Cristina Fernández de Kirchner? Sí, bueno, hablar desde la perspectiva de género justamente se hace cada vez más importante, incluso en estas instancias, estos temas tan de por sí ya complejos como el lawfare, porque precisamente sí nos dan mucha luz para comparar este tipo de casos, ¿no? De liderazgos masculinos que liderazgos femeninos. Hay, como en toda la sociedad, un ejercicio todavía desde un orden patriarcal, ¿no? Que tiene que ver con la misoginia y que tiene que ver con que, en primer lugar, a la mujer en general se le culpabiliza de cosas que no tiene ninguna responsabilidad, por una parte, y por la otra también siempre está como muy cuestionada. ¿Qué es lo que hace la mujer fuera del ámbito doméstico, del ámbito de la casa? Esto es peor cuando hablamos de la escala de las altas esferas políticas, como el caso de las investiduras presidenciales, en donde mujeres se vuelven las máximas representantes
de una sociedad y además de un proyecto político en particular, en el que se rompen muchos estereotipos y se rompen, digamos, muchas barreras que históricamente estuvieron ahí, ¿no? Entonces, ese avance, digamos, que no solo es en el ámbito político en general, sino en el ámbito político desde el ser mujer. Y eso, evidentemente, sí es como ustedes lo dicen, hay todo un proceso de descalificación de las mujeres, de un cuestionamiento de qué hace esa mujer ahí en el poder, por qué no se regresa a la cocina, por qué no se regresa a cuidar a sus hijos, en fin, eso no pasa evidentemente con los compañeros masculinos porque el espacio público ha sido históricamente pues usado por los compañeros hombres, ¿no? Entonces eso también es un factor que hoy tenemos que hacer ver, ¿no? Y este caso de Cristina Fernández de Kirchner no es el primero. Si recordamos el caso de Dilma Rousseff, también fue muy fuerte. A mí particularmente, y de hecho ahí empezó como que mi vínculo con el lawfare y qué está pasando específicamente con estos golpes blandos ahora al ver de cerca el caso de Brasil. A mí me tocó justamente cuando fue toda la votación en el Parlamento en contra de Dilma, estar precisamente en Brasil, en Río de Janeiro, y era un absurdo, primero como la cobertura mediática de ese proceso político. Y toda la gente, como si fuera muy politizada en ese momento la sociedad brasileña, viendo aquello, como viendo un juego de fútbol totalmente. Y además no había ninguno, o sea, se vio cómo votaron los 200 diputados, todos hombres, o sea, un 98% por ahí hombres, y ninguno daba un argumento político, medio argumento político, todo era chau querida, en nombre de mi familia, en el nombre de Dios, en el nombre de mi patria, o sea, no tenía, o sea, se notaba el vacío político y que no había ningún tipo de... ni siquiera había todavía una línea discursiva clara. Era que se vaya porque sí, porque es mujer, porque es lesbiana, porque no tiene carisma, porque se equivoca cuando habla. O sea, buscándole tres pies al gato, como acá decimos. Y realmente, o sea, al final no importa que no hubo argumentación política, no importa que no hubo, después lo descubrimos también, causas de responsabilidad, ni nada probatorio. Lo importante es que se fuera. Y lo importante después era no solamente que Dilma se fuera, sino inhabilitar políticamente a Lula, encarcelarlo e impedir un objetivo inmediato que fuera candidato en 2018. Y ahora también hay otra consecuencia que creo que también hay que decirla, muy importante, porque después en los casos en donde se aplica un lawfare y se dan estos golpes que son también pues muchas veces vividas como derrotas políticas importantes para las izquierdas, en los casos en donde se aplica un lawfare es cuando después gana la derecha por la vía del voto popular. No digo que en todos los casos, pero pasó en Argentina y pasó en Brasil. Obviamente con toda, digamos, todo a su favor. En Ecuador también, con todo a su favor, que es decir, igualmente, dueños de medios masivos de comunicación pueden echar a andar líneas discursivas y conquistar mentes y corazones y hacer toda esta manufacturación de consenso en pro o en contra de determinados candidatos, ¿no? Pero eso es muy importante porque, claro, ahora todo el mundo nos estamos preguntando, ¿cómo es que gana la derecha por el voto popular? ¿Cómo es que gana Milei? Por supuesto, veamos toda esa derrota política, ideológica y cómo se vive muchas veces, no desde las izquierdas, desde el grueso de las sociedades, ¿no? En donde también hay una especie de despolitización, de criminalización de la política, en donde la gente decide mejor no meterse porque eso, bueno, ni se entiende y sí que se vayan todos. O sea, hay un discurso muy fuerte, muy instalado, antipolítica. Y eso despolitiza mucho en general a la población. Entonces, a veces lo que la gente prefiere es que regresen las cosas a como estaban antes de esto, que si izquierda, derecha, extremos, etcétera. Y eso también es algo que hay que denunciar mucho porque hay que recuperar esos espacios y recuperar también esa política, que no solamente tiene que ver con la alta esfera, pero sí con un proceso de politización más general de nuestras sociedades. ¿Tú crees que esta estrategia del lawfare ha logrado su cometido en América Latina? Porque si bien hoy tenemos, en términos de números, más gobiernos de izquierda en la región, uno se pregunta lo que está pasando en países como Colombia, por ejemplo, donde tras toda la deslegitimación que han hecho en contra de Gustavo Petro un día sí y al otro también,
uno pensaría, y también lo dicen las encuestas, que no le va a favorecer a una alianza de izquierda un próximo mandato presidencial, ¿no? Lo que está pasando en Chile con todas sus particularidades, que bueno, Boric es una cosa aparte, ya lo podemos discutir en otro programa, pero que seguramente se viene la derecha y además se viene una derecha cada vez más radical, ¿no? Una ultraderecha. Entonces, sí tenemos más gobiernos de izquierda, hoy por hoy, pero analizando las elecciones que se vienen o cómo se está moviendo el escenario político regional, ¿el lawfare ha logrado su cometido en América Latina? Sí, me parece que sí. Me parece que sí porque al final el lawfare es golpista. El lawfare es una arma al final de guerra, de golpe en contra de los procesos que vamos avanzando con mucho trabajo y mucho tiempo en América Latina. Entonces el lawfare justo sigue vigente y lo acabamos de ver precisamente con el caso de Cristina Fernández en Argentina, porque ha tenido éxito. Y vean ustedes lo que decían de las proscripciones, o sea, digamos, Correa fue por 25 años, ahora ya de por vida, digamos, aprendieron en el camino que no bastaban 25 años, que eso había sí. que... Bueno, con Jorge Glass eran 8 años, entonces... Y sigue preso todavía. Sigue preso, pero digamos que después de los 8 años podría ser candidato. Entonces, digamos que también la derecha va aprendiendo eso y es muy pragmática, ¿no? Y como no le importa nada ni seguir reglas, es, bueno, ahora, ¿cómo mejoramos la estrategia para que siga siendo exitosa? Y en la izquierda sí estamos aprendiendo de eso, porque ellos van cada vez mejorando y perfeccionando sus técnicas de persecución, ¿no? ¿Nosotros estamos aprendiendo de eso? Pues yo creo que tenemos que seguir aprendiendo más, mucho más y con más celeridad, porque... Claro, hay que ir entendiendo los procesos, dándonos cuenta de qué es lo que pasa y además generar estrategias de resistencia, de organización para poder revertir esos procesos. Se puede, tenemos pruebas también de que es posible revertir estos procesos de lawfare y de regreso de las derechas, pero sí me parece fundamental varias cosas, ¿no? Por una parte, también radicalizarnos como izquierdas, porque la derecha cada vez está más radical y no se ve que las izquierdas estén cada vez más radicalizadas. Al contrario, por supuesto que tenemos todo en contra, no se es dueño de los medios de comunicación, no se tiene, digamos, como tantas batallas ganadas, pero precisamente por eso hay que cada vez ser más enfáticos y tener posturas como mucho más radicales, o sea, que no nos dé miedo, porque la democracia procedimental, o sea, todo por la vía de las urnas, ya no es suficiente. Sí. La derecha precisamente eso ya lo entendió. Y justamente por eso aquí en Latinoamericana siempre el llamado a la organización popular. Es un campo de disputa, es un campo del sentido común, es un campo de la verdad, es un campo para radicalizarnos en el humanismo. Así que no te olvides de seguirnos en este programa, de seguir analizando, de ver documentos, de seguir estos videos. Hay mucho material ahora que puedes conseguirlo. Te agradecemos muchísimo, Georgette, por haber estado con nosotras en este capítulo sobre la guerra judicial, comprenderlo más cómo funciona y sobre todo qué tiene que ver con la proscripción política de muchos de los líderes y lideresas de América Latina. Así que no te vayas, que regresamos con la entrevista y por supuesto con estas herramientas metodológicas para seguir defendiendo ese gran sentido común que siempre tienen nuestros pueblos. Así que quédate con nosotras. Gracias por continuar con nosotras en Latinoamericanas. Aquí en nuestro bloque de la entrevista vamos a recibir ahora a Silvina Romano. Ella es investigadora argentina del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Además es postdoctor en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y es fundadora del Observatorio del Lawfare. Silvina, justamente arrancar por esta última parte, desde el Observatorio del Lawfare, ¿cómo están analizando los factores que tienen que ver con el proceso judicial en contra de la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner? ¿Y por qué categorizar entonces a través de esos factores que este sea un caso de persecución política y no de justicia ordinaria? Bienvenida, gracias por estar con nosotras. Bueno, gracias a ustedes por convocarme, para mí es un honor y es mi deber también. El caso de Cristina es un caso sonado de lawfare porque, primero, que no se cumplen ninguno de los pasos del debido proceso judicial, como sucede en otras causas. Tiene una cantidad, digamos, hay un acoso judicial contra su persona. Ella tiene más, a esta altura de tener más de 700 denuncias en 20 años, una cosa
muy particular de su caso, y eso se combina con un acoso mediático sistemático. Como les digo, por lo menos podemos hablar desde 2015 hasta ahora, pero un acoso sistemático contra ella y su familia, ¿no? Entonces, no se trata solamente, para que la gente entienda, de que hay una serie de jueces que están librando una batalla contra la corrupción para hacer justicia, sino que se trata de cómo se está utilizando el Poder Judicial en Argentina para ir en contra de una líder y quitarla de la política. Silvina, justamente en América Latina hemos visto un patrón en el uso del Poder Judicial para perseguir especialmente a lideresas y a líderes progresistas en el continente. Sin embargo, ¿qué particularidades ves en el caso de Cristina, a diferencia de otros casos como el de Rafael Correa o de Lula en Brasil? Yo creo que tiene que ver con la cuestión de la violencia política de género. Okay. Lo de Cristina es impresionante. Quiero que entiendan que se trata de portadas de revistas donde a ella se la ha caracterizado como una persona insana mentalmente, como adicta al poder, como una persona que tiene, digamos, consumos de lujo permanente, que no puede controlar su toma de decisión. Y eso viene siendo, como les digo, de 2015 en adelante, titulares de diario, memes. Quiero comentarle al público que cuando ella era presidenta, ella fue 2 veces presidenta de la Nación y una vez vicepresidenta. Cuando era presidenta, los titulares diarios le decían la yegua a la presidenta, a la máxima investidura de este país. Entonces, algo muy grave y nunca hubo sanción al respecto. Silvina, sabemos perfectamente que no podría existir la estrategia del lawfare o de guerra judicial si no fuera por una actuación directa de los medios de comunicación corporativistas en la región. En este sentido, ¿cuáles son esos factores? ¿Qué rol han tenido los medios de comunicación? Pero también, ¿tú crees que justamente es una articulación transnacional que confabula este formato regional del tema de la guerra judicial? Y es muy similar la forma en la que se presentan los casos. Muchos empiezan o con rumores en la tele o con memes y denuncias en Twitter, en redes sociales, y son espectacularizados y luego judicializados, o se toma una causa cualquiera que llegue a tribunales y sin prueba, sin ningún tipo de cuidado, se criminaliza a la persona, se lo espectaculariza. Y fíjense que la causa Cuadernos contra Cristina, la causa Sobornos en Ecuador y varios de los episodios de Lava Jato se han planteado al público de la misma manera. Y de hecho hay un consorcio de periodistas que era Investiga Lava Jato, donde participaron, digamos, periodistas tanto de Lava Jato como gente que luego publicó lo de Sobornos, gente periodistas, ¿no?, que se dicen a sí mismos independientes, que publicó lo de Sobornos en Ecuador, en su momento causa Arroz Verde, y luego lo de Cuadernos en Argentina. Y les digo, es gente que se vincula a los libertarios en muchos casos, es decir, a sectores de derecha en términos políticos también. Entonces hay un patrón ahí, no es inocente, no se trata de un periodismo de investigación que quiere contarle la verdad a la gente, no es así. Silvina, ya para ir terminando con este espacio, ¿qué ves que sigue en este proceso judicial contra Cristina después de la inhabilitación de por vida, el arresto domiciliario? La hemos visto además en el balcón haciendo más política que nunca, y el el balcón de Cristina se ha convertido en un tema de Estado, ¿no? ¿Cómo ves que sigue para este proceso? Sigue la lucha permanente por reclamar la política. Es decir, el objetivo del lawfare, en todos los casos, en Ecuador, en Brasil, es quitar a los sectores progresistas de la política, es decir, los que plantean un Estado con justicia social. Y de paso, que la gente deje de hablar de política, que se despolitice, se llegan a altos niveles de polarización para que la gente se canse de la política y no participe. Pero ya lo vimos, ella salió al balcón y estaba repleto, miles de personas. Así que muy importante de que esta búsqueda de eliminarla puede generar el efecto contrario de movilización permanente, que es lo que tiene que haber para sacarla de la prisión. Silvina, tú eres una investigadora y dentro de esto, ¿dónde podemos recomendar a quienes nos están siguiendo que podamos encontrar material de consulta sobre las investigaciones de los casos de lawfare, especialmente del Observatorio de Lawfare que lo fundaste y que lo coordinas? ¿Dónde podemos encontrar más información al respecto de los temas de la región?
Miren, el Grupo de Puebla tiene una sección que es jurídica, que es el CLAJU, el Consejo Latinoamericano para la Democracia, y eso está en una página web. Lo del Observatorio Lawfare también. Hay grupos de Claxo también que se dedican a esto, pero en la academia, cuidado, es un tema bastante nuevo, porque comenzó en el ámbito político y recién ahora estamos haciendo un espacio en la academia, así que les recomiendo lo del Observatorio Lawfare. Hay investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica de Argentina que están con esto. Les recomiendo también el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y lo del Grupo de Puebla CLAJU. Muchísimas gracias, Silvina Romano, por estar con nosotras aquí en Latinoamericanas en este espacio de la entrevista. Quédate con nosotros, que enseguida viene nuestro espacio, bloque manual para desobedecer. Qué bueno que sigue con nosotras. Como vimos a lo largo de nuestro programa, el lawfare o guerra jurídica es una estrategia que usa el aparato judicial para perseguir, deslegitimar o neutralizar políticamente a líderes, lideresas y proyectos populares. Se viste de legalidad, pero actúa siempre con fines políticos. Aquí van 5 claves para detectarlo y desobedecer su narrativa. 1. Causa judicial sin pruebas sólidas, pero con gran cobertura mediática. Lo primero que llega no es la sentencia, sino el escándalo. Cuando los medios construyen un juicio paralelo antes de que haya siquiera una acusación formal. Las filtraciones y titulares reemplazan la evidencia y en muchas ocasiones las audiencias se convencen de la culpabilidad. Desobedece. No confundas ruido mediático con culpabilidad. 2. Acusaciones imprecisas o con figuras legales ambiguas. Asociación ilícita, corrupción estructural, lavado de activos. Se trata de figuras jurídicas difíciles de probar, pero útiles para instalar sospechas duraderas. Se persigue a la persona, no a un hecho específico. Desobedece. Exige claridad legal, no ficciones judiciales. 3. Jueces y fiscales con vínculos políticos o con poderes fácticos. La imparcialidad judicial es una ilusión cuando hay jueces militantes que operan como partidos políticos. Muchos de los operadores judiciales tienen relaciones directas con partidos, embajadas o medios de comunicación. Desobedece, rastrea quién nombra, quién protege y a quién sirven esos jueces. 4. Uso del proceso judicial para bloquear candidaturas o proyectos políticos. La sentencia no siempre es el objetivo. A veces basta con inhabilitar, desgastar o dividir. En muchos casos, los procesos se aceleran justo antes de las elecciones. Si no, miren lo que pasó con Cristina Fernández. El mensaje es claro. Si eres popular, si desafías al poder, te espera una celda o una condena moral. Y es peor si quien desafía ese sistema es una mujer. Desobedece, no aceptes que te digan por quién no puedes votar. Respalda con más fuerza a quienes intentan silenciar. 5. Silenciamiento o criminalización del apoyo popular. No solo persiguen al liderazgo, también buscan aislarlo. Se reprimen marchas, se persiguen abogados, abogadas, defensores, defensoras y se estigmatiza a quienes cuestionan los fallos. Desobedece. Defender a un líder o lideresa perseguida también es defender la democracia. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Latinoamericanas. Ayúdanos a compartir este contenido si te gustó y síguenos a través de nuestras redes sociales personales y escríbenos. ¿Qué piensas acerca de la posible aplicación del lawfare en México? ¿Es posible? ¿Cómo se podría contrarrestar? Nos vemos el próximo miércoles a las 7 por las señales y las redes de Capital 21 y nuestro reprise los domingos a las 10 de la noche. Hasta la próxima.